Mi nombre es César Francisco Velázquez y voy a exponer sobre el neoclasicismo, el romanticismo y el costumbrismo. Bueno, el neoclasicismo es un movimiento que se estableció en Francia desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX, en donde fue reemplazado por el romanticismo. Es un siglo de controversia intelectual que se caracteriza por un intento de renovación que abarca casi todos los aspectos de la cultura, como las artes, la literatura, la ideología, la religión, la ciencia y la política. Filosóficamente estudiaron el conocimiento mediante la razón, buscar rescatar los valores estéticos y culturales de las civilizaciones en la antigüedad clásica. Situaciones en la estética, sencillez y simetría. También representa situaciones del pueblo en las que se unen para defender el poder de los que los tenían esclavizados. Bueno, también el neoclasicismo en su arte, arquitectura y literario era un movimiento social, moral, filosófico e intelectual. Este movimiento representó una oleada recuperadora del arte, el arte y de la pintura. Podemos mencionar algunos representantes en donde predominan el dibujo sobre el color, como Alexander Pope, Jean Racine, Juan Meléndez Valdés, Jacques Louis David con su obra La coronación de Napoleón, La muerte de Marat, Night Windows, y La gran odalisca y muchos otros. También podemos decir que el neoclasicismo se presenta como un arte nuevo, sereno, equilibrado, de gran luminosidad y exactitud. Además de ser un arte de burgués racional, sus obras de esculturas tuvieron como modelo a las formas clásicas griegas y romanas. Casi todas sus obras fueron hechas en piedra, mármol y bronce, que plasmaron en iglesias, edificios públicos y grandes palacios en arquitectura. Se destaca el Panteón de París, el Arco de de Triunfo, la Puerta Brandeburgo en Berlín. En la literatura, los géneros literarios más representativos fueron la lírica, el ensayo, el teatro y la novela, cuyo fin común era salir del estilo del barroco y cambiar la literatura. También difundieron el conocimiento como fin didáctico y moralista, escribiendo fábulas y enciclopedias. Dentro de las obras sobresalientes estaban la tragedia, escrita por Voltaire, La muerte de César, la novela de Pierre Choderlos, Relaciones. Bueno, ensayistas como Montesquieu, con su obra Espíritu de las leyes, que propone la separación de la separación de poderes del Estado. Rousseau, quien escribió El contrato social, que habla de la relación respetuosa, entre gobernantes y gobernados. Y Diderot, quien en la enciclopedia recopiló todo el conocimiento y el saber. Voltaire
Resaltó en su obra el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. El neoclasicismo rompió con el barroco y dio inicio al movimiento del romanticismo. Bueno, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a hablar con el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa durante los siglos XIX. Sus características especiales, como el subjetivismo, exaltación de la personalidad individual, oposición a las normas clásicas y valoración de la y valoración de la edad media y tradiciones nacionales. Surgió en Inglaterra y Alemania y se expandió a toda Europa y América. Su esencia es la búsqueda de la libertad de la expresión individual. Como contexto histórico, como contexto histórico, se origina en la Inglaterra, que dejaron grandes cambios en la sociedad, con grandes descubrimientos como la máquina de vapor, el ferrocarril. También se crearon nuevas fábricas, desplazando la gente del campo a las ciudades. En política nacieron movimientos revolucionarios y afectando las monarquías europeas. También se puede decir que las máquinas comenzaron a echar la mano de obra. También podemos decir que en el romanticismo Bueno, ahora vamos a hablar sobre el romanticismo literario. El romanticismo literario es claro, su espíritu, el romanticismo, sus escritos están basados en relatar la vida rural, con todo su folclore y sus tradiciones. En Europa empezó por Alemania, en Francia, y rescató la tradición francesa. Previa a la revolución y el pensamiento racionalista, se destacaron Jacques Rousseau, Victor Hugo, con su obra Los Miserables, Francois, René de Chateaubriand, Gustave Flaubert, con su obra Ame Bovary. En España, donde llegó un poco más tarde este movimiento, comenzó también, pues surge en la segunda mitad del siglo XIX. Se destacaron escritores como Adolfo Becker, con su obra Rimas y Leyendas. Súbela. Me veo, súbela. Bájala. No, así no, así. Sí, baja. Perdón. Se destacaron escritores como Adolfo Becker con su obra Rimas y Leyendas, Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote. Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de Don Quijote. Autor de Don Quijote de la Mancha. En Italia también sobresalieron Alessandro Manzonini, Giacomo Leopardi, entre otros. En Estados Unidos se destacaron Edgar Allan Poe, James Cooper. En Latinoamérica estaban
Juan Moreira, Esteban Echevarría de Argentina, Eusebio Caro y Rafael Pombo de Colombia. Manuel Acuña de México, Isaac Martí de Cuba, Alberto Les Gana de Chile, Juan Antonio Bonalde de Venezuela, y casi todas estas obras pertenecieron al género narrativo. Bueno, también podemos decir que el romanticismo fue una escuela de gran importancia, sobre todo en la pintura y la música. En el arte tuvo como característica especial la declaración de estados de ánimo y sentimientos. Sus pinturas descubren los paisajes como la exaltación del patriotismo y la libertad. Se destacan obras maestras como El beso de Francesco Hayez, pintor italiano, La balsa de la Medusa de Teodoro Guéricault, que está en el Museo del Louvre de París. Que se encuentra en el Museo del Louvre de París. El mar de hielo de Caspar David Friedrich de Hamburgo. La escultura estuvo marcada para poder resaltar edificios utilizando materiales como el bronce, hierro, hierro fundido y zinc. Sobresalieron de Theodor Guéricault. Bueno, Anthony Luis Barge, Antonio Canoa, Lorenzo Bartolini, José Álvarez Cudero, Esperanza de Dios. En la música, letras escribieron como de acuerdo a las normas y formas de los autores, en las cuales sobresalieron Richard Strauss, Beethoven, que es el famoso Beethoven, y también podemos, bueno, ahora vamos a hablar sobre el costumbrismo. Como su nombre lo indica, es un movimiento artístico que refleja los usos de las sociedades, referidos a una región o país concreto y al conjunto de su folclore tradicional. Surgió a partir del romanticismo para su mayor desarrollo en la literatura y pintura del siglo XIX, especialmente en España. Sus características principales eran la expresión por lo inmediato, el ambiente local y las costumbres de la época se desarrollaba preferentemente a través del periodismo y el teatro. La importancia que tenía el costumbrismo es que esta corriente filosófica, social y cultural permite conservar las distintas tradiciones social y cultural, las mismas tradiciones de las culturas en el mundo moderno. También en el mundo moderno, ¿cierto? Entonces, de las culturas en el mundo, ya que promueve la conservación de las costumbres y los ritos dentro del entorno social moderno en Latinoamérica. Luego del fin de las guerras internas, el costumbrismo buscó valorar la identidad nacional de cada país. En general, los escritores utilizaron sus escritos como la prosa, el verbo, el verso y las obras de teatro. Bueno, también se puede decir del costumbrismo que la literatura republicana se inicia con una corriente literaria que surge periódicamente en España, como bien lo habíamos dicho antes, en 1820, con la figura de Mariano José de Lara. En Colombia sobresalió Jorge Isaacs con su novela
La María. Eugenio Díaz Castro con su novela Manuela, y otros novelistas también sobresalientes fueron Tomás Carrasquilla, José María de Pereda, Antonio Flores, autores de cuentos costumbristas. También sobresalientes fueron Tomás Carrasquilla, José María de Pereda, Antonio Flores, autores de cuentos costumbristas. Se destacaban Mariano José de Lara. En el arte costumbrista sobresale el género pictórico, encargado de representar acontecimientos y hechos cotidianos de la sociedad y cultura, como la obra de Ramón de la Cruz en España, de su obra exacta, de pintura exacta de la vida civil. Y bueno, también en la música se pueden destacar en nuestro país, en Colombia, a Jorge Velosa, que tiene muchas composiciones alusivas a hechos y acontecimientos autóctonos, sí, de las regiones colombianas, con un lenguaje popular y lleno de humor y gracia. Gracias. Ya. Coc, coc, coc.